Una carta arrugada en manos temblorosas de una niña cambiaría para siempre la vida de un millonario sin corazón. Lo que descubriría al leerla lo haría llorar como nunca antes. La lluvia golpeaba implacablemente los cristales del rascacielos más imponente de la ciudad, mientras en el piso 42, Sebastián Mendoza revisaba fríamente los números que definían el destino de cientos de empleados. Sus ojos grises, tan fríos como el acero de su edificio, no mostraban ni una pizca de compasión mientras firmaba despidos masivos con la misma indiferencia con la que uno firma un cheque del supermercado. A sus 35 años, Sebastián había construido un imperio financiero sobre los cimientos de la ambición despiadada y el corazón blindado. Presidente de Corporación Mendoza, una empresa que controlaba inversiones millonarias, había aprendido desde muy joven que los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirse. Su oficina, decorada con premios y reconocimientos, era tan fría y perfecta como su dueño. Ni una fotografía personal, ni un recuerdo que delatara algún vestigio de humanidad. La secretaria, Carmen, una mujer de mediana edad que llevaba años trabajando para él, entró silenciosamente con una pila de documentos. Conocía perfectamente el humor de su jefe y sabía que interrumpirlo podía costarle caro. «Señor Mendoza», murmuró con voz temblorosa, «tiene una reunión con los inversionistas en media hora y...» «¿Y qué?», cortó Sebastián sin levantar la vista de los papeles, su voz tan cortante como una navaja. Carmen tragó saliva, acostumbrada pero nunca inmune a la frialdad de su jefe. «Hay una niña en recepción, señor. Dice que tiene una carta muy importante para usted». Sebastián finalmente alzó la mirada, sus ojos brillando con irritación. «¿Una niña? Carmen, ¿acaso perdió la cordura? Este es un edificio corporativo, no una guardería. Llame a seguridad y que la saquen inmediatamente». «Señor, ya lo intentamos». Carmen se retorció las manos nerviosamente. «Pero ella insiste en que debe entregarle personalmente una carta. Dice que es cuestión de vida o muerte». Una risa seca y despectiva escapó de los labios de Sebastián. «¿Vida o muerte? ¿De qué película salió esa dramática? Dígale a seguridad que use la fuerza necesaria si es preciso». Sin embargo, algo en la expresión de Carmen lo detuvo. En todos los años que llevaba trabajando para él, nunca la había visto tan perturbada. Carmen era una mujer práctica, sin tendencia al melodrama, y si ella estaba insistiendo en este asunto tan trivial, quizás valía la pena averiguar qué estaba pasando. «¿Qué edad tiene la niña?», preguntó con desgana, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «No puede tener más de 8 años, señor. Está empapada por la lluvia, tiembla de frío, pero se niega a irse sin entregarle esa carta». Sebastián se recostó en su silla de cuero, procesando la información. Una parte de él, muy pequeña y profundamente enterrada, sintió una punzada extraña. ¿Qué podía ser tan importante para que una niña de esa edad se arriesgara a venir sola hasta su edificio en medio de una tormenta? 5 minutos, dijo finalmente, su voz cargada de fastidio. «Que suba, que me entregue lo que sea que tenga y que se vaya inmediatamente». «Y Carmen», añadió con tono amenazante, «si esto resulta ser alguna broma estúpida o un truco publicitario, será la última vez que trabaje para mí». Carmen asintió rápidamente y salió de la oficina, aliviada de haber conseguido al menos esos 5 minutos para la pequeña visitante. Mientras esperaba, Sebastián intentó concentrarse en los documentos, pero encontró su mente divagando hacia esa misteriosa carta. ¿Quién enviaría a una niña tan pequeña en una misión tan peligrosa? ¿Qué tipo de padres irresponsables? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Carmen entró seguida por la figura más pequeña y frágil que Sebastián había visto jamás en su oficina. La niña era menuda, con el cabello castaño claro empapado y pegado a su rostro pálido. Sus ojos, de un verde intenso y brillante, contrastaban dramáticamente con la palidez de su piel. Vestía ropa simple pero limpia, aunque completamente mojada por la lluvia. Lo que más impactó a Sebastián no fue su apariencia física, sino la determinación que irradiaba esa pequeña figura. A pesar de estar claramente asustada, temblando tanto por el frío como por los nervios, mantenía la barbilla alzada y los ojos fijos en él, con una valentía que muchos adultos no poseían. «¿Tú eres el señor Sebastián Mendoza?», preguntó con una voz clara pero temblorosa.
pronunciando cuidadosamente cada sílaba de su nombre como si lo hubiera estado practicando. Sí, respondió él secamente. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Valentina, dijo la niña, dando un paso adelante con las pequeñas manos aferradas a un sobre arrugado. Mi mamá me pidió que le trajera esta carta. Dijo que es muy, muy importante y que solo usted puede ayudarnos. Sebastián extendió la mano con impaciencia. Dámela y vete. Pero Valentina no se movió. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Señor, mi mamá está muy enferma. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Esta carta es lo único que puede salvarla. Niña. Sebastián se incorporó en su silla, su paciencia agotándose rápidamente. No sé qué clase de juego están jugando tú y tu madre, pero no tengo tiempo para... ¡No es un juego!, gritó Valentina, sorprendiendo a todos en la habitación con la intensidad de su voz. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Mi mamá se está muriendo y usted es la única persona que puede ayudarla. Por favor, solo lea la carta. El grito desesperado de la niña resonó en la oficina como un eco doloroso. Carmen se llevó una mano al pecho, claramente conmovida por la angustia de la pequeña. Incluso Sebastián, con todo su entrenamiento para mantenerse emocionalmente distante, sintió algo moverse en su pecho, algo que no había sentido en muchos años. «Está bien», murmuró, extendiendo nuevamente la mano. «Dame la carta». Valentina se acercó con pasos vacilantes y le entregó el sobre. Sus pequeños dedos rozaron brevemente los de él, y Sebastián notó lo fríos y temblorosos que estaban. El sobre estaba húmedo y arrugado. Claramente había sido manejado con nerviosismo durante mucho tiempo. Abrió el sobre con movimientos mecánicos, esperando encontrar algún tipo de petición de dinero o ayuda médica. Pero cuando desplegó la carta y comenzó a leer las primeras líneas, su rostro cambió completamente. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa pero elegante, y las primeras palabras lo golpearon como un rayo. Mi querido Sebastián, sé que han pasado muchos años desde la última vez que hablamos, y sé que probablemente no quieras saber nada de mí, después de cómo terminaron las cosas entre nosotros, pero no estoy escribiendo por mí, sino por nuestra hija. Las manos de Sebastián comenzaron a temblar. Leyó y releyó esas palabras, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Alzó la vista hacia Valentina, que lo observaba con esperanza y miedo en sus ojos verdes, esos ojos que ahora reconocía con terror y asombro. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó con voz ronca. Isabela, respondió Valentina con orgullo. Isabela Morales. Dice que ustedes se conocieron hace mucho tiempo, y que usted es mi papá. Las palabras de Valentina golpearon a Sebastián como una avalancha. La carta se deslizó de sus manos temblorosas, mientras los recuerdos lo inundaron como una marea implacable. Isabela Morales, el único amor verdadero de su vida, la mujer que había abandonado sin explicación alguna, dejándolo destrozado y convertido en el hombre frío que era ahora. Carmen observaba la escena con la boca abierta. Nunca había visto a su jefe en un estado tan vulnerable. Sebastián se había quedado completamente pálido, sus ojos fijos en Valentina como si estuviera viendo un fantasma. Eso es imposible», susurró, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba mintiendo. Los ojos de Valentina, la forma de su nariz, el gesto decidido de su barbilla, todo le recordaba a Isabela, pero también veía partes de sí mismo reflejadas en esa pequeña cara. Sebastián permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos, procesando la revelación que acababa de cambiar su mundo para siempre. Sus manos temblaron mientras recogía la carta del suelo, sus ojos recorriendo una y otra vez las palabras que Isabela había escrito con tanto dolor y esperanza. «Carmen», murmuró sin apartar la mirada de Valentina, «cancela todas mis reuniones de hoy. Y tráenos algo caliente para la niña. Está empapada». Carmen asintió rápidamente, sorprendida por el cambio radical en el comportamiento de su jefe. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan humano. Salió discretamente de la oficina, dejando a padre e hija solos por primera vez en sus vidas. Sebastián se incorporó lentamente de su silla, caminando hacia Valentina con pasos vacilantes. La niña lo observaba con una mezcla de esperanza y miedo, como si temiera que él pudiera desaparecer en cualquier momento. «Valentina»,
Susurró su nombre como si fuera una oración. ¿Tu mamá te ha hablado de mí? La pequeña asintió con timidez. Mamá me contaba historias sobre un hombre muy bueno que la hacía reír mucho. Decía que tenías los ojos del mismo color que los míos y que eras la persona más inteligente del mundo. Pero también me dijo que un día tuvieron que separarse porque la vida a veces es complicada para los adultos. Cada palabra de Valentina era como una puñalada en el corazón de Sebastián. Isabela había hablado bien de él, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de haberla abandonado cuando más lo necesitaba. El recuerdo de aquella terrible noche regresó con fuerza devastadora. Habían sido novios durante 2 años, una época dorada en la vida de Sebastián, donde había creído que podía tener todo: éxito profesional y amor verdadero. Isabela trabajaba como enfermera en el Hospital Central de la ciudad. Era dulce, compasiva, y lo amaba con una pureza que él creía no merecer. Pero cuando su carrera comenzó a despegar y las presiones del mundo empresarial se intensificaron, Sebastián había tomado la decisión más cobarde de su vida. Una noche, sin previo aviso, simplemente desapareció. Dejó una nota fría y calculada diciéndole que su relación no tenía futuro, que él necesitaba concentrarse en su carrera y que ella merecía a alguien mejor. Lo que nunca supo fue que Isabela estaba embarazada, que había descubierto su condición precisamente el día que él decidió huir de la única cosa buena en su vida. ¿Puedo leer el resto de la carta?, preguntó Valentina con voz pequeña, sacándolo de sus pensamientos dolorosos. Sebastián asintió, acercando una silla para que la niña pudiera sentarse. Con manos temblorosas, continuó leyendo la carta de Isabela. Cuando te fuiste, descubrí que estaba esperando un bebé. Quise buscarte, contarte la verdad, pero tu secretaria me dijo que habías dado órdenes específicas de no aceptar mis llamadas. Intenté ir a tu oficina, pero seguridad me impidió subir. Entendí entonces que realmente querías que desapareciera de tu vida para siempre. Durante estos años, he criado a Valentina sola, y ha sido la bendición más grande que he recibido. Es brillante, valiente, y tiene tu misma determinación cuando se propone algo. Le he contado sobre ti, sobre el hombre maravilloso que eras antes de que el miedo te convirtiera en alguien diferente. Sebastián, no te escribo para pedirte explicaciones o para hacerte sentir culpable. Te escribo porque necesito que sepas que tienes una hija extraordinaria, y porque me estoy muriendo. Las manos de Sebastián temblaron violentamente al leer estas palabras. Valentina se acercó más a él, como si pudiera sentir su angustia. Los doctores dicen que tengo cáncer avanzado. He luchado durante meses, pero las opciones se están agotando. El tratamiento experimental que podría salvarme cuesta una fortuna que jamás podré reunir. Pero no te escribo para pedirte dinero, Sebastián. Te escribo porque Valentina se quedará sola cuando yo me vaya, y no hay nadie más en este mundo que pueda cuidarla. Sé que esto es mucho pedirte después de tantos años, después de cómo terminamos, pero Valentina no tiene la culpa de nuestros errores. Ella merece tener un padre, merece conocer de dónde viene, merece tener la oportunidad de amarte como yo te amé una vez. Si decides que no puedes o no quieres ser parte de su vida, lo entenderé, pero por favor, al menos conoce a tu hija antes de tomar esa decisión. Dale la oportunidad de conocer al hombre del que me enamoré hace tantos años, el hombre que sé que aún existe en algún lugar dentro de ti. Te adjunto la dirección del Hospital San Rafael, donde estoy internada. Valentina ha sido muy valiente al traerte esta carta sola, pero ahora necesita que su papá sea igualmente valiente. Con todo mi amor eterno, Isabela. Cuando Sebastián terminó de leer, las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. No había llorado en más de 15 años. Había entrenado su corazón para no sentir nada, pero la carta de Isabela había destruido todas sus defensas en cuestión de minutos. ¿Por qué lloras, papá?, preguntó Valentina con voz preocupada, usando la palabra papá por primera vez, sin darse cuenta del impacto devastador que tenía en él. Sebastián se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Lloro porque he cometido el error más grande de mi vida. Porque tu mamá es la mujer más extraordinaria del mundo, y yo fui demasiado cobarde para darme cuenta. ¿Pero ahora sí vas a ayudarla?, preguntó Valentina con ojos brillantes de esperanza. ¿Vas a hacer que se cure? Voy a hacer todo lo que esté en mi poder, prometió Sebastián, y por primera vez en años sintió que tenía un propósito real en la vida.
Pero primero necesito conocerte mejor. Y necesito que me perdones por no haber estado contigo todos estos años. Valentina lo estudió con la sabiduría que solo poseen los niños que han tenido que madurar demasiado rápido. Mamá me dijo que a veces los adultos se asustan y toman decisiones incorrectas, pero también me dijo que lo importante no es el error, sino lo que haces para arreglarlo. Las palabras de su hija fueron como un bálsamo para el alma destrozada de Sebastián. Isabela había criado a una niña extraordinaria, llena de sabiduría y compasión a pesar de las circunstancias difíciles que había enfrentado. Carmen regresó con chocolate caliente y algunas galletas, notando inmediatamente el cambio en la atmósfera de la oficina. Su jefe parecía una persona completamente diferente, más humano, más real. «Valentina», dijo Sebastián mientras la niña bebía el chocolate caliente, «cuéntame sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela?» Los ojos de Valentina se iluminaron. «Me encanta leer y dibujar. En la escuela mi materia favorita es matemáticas, aunque a mis amigos les parece raro. También me gusta mucho cocinar con mamá cuando se siente bien». «¿Matemáticas?» Sebastián sonrió genuinamente por primera vez en años. «A mí también me encantaban las matemáticas cuando tenía tu edad». «¿En serio?» Valentina se emocionó. «Mamá dice que eres muy bueno con los números y que por eso tienes una empresa tan grande». Sebastián asintió, sintiendo una conexión inmediata con su hija. «¿Te gustaría ver cómo funciona mi empresa? ¿Te gustaría conocer el lugar donde trabajo?» La cara de Valentina se iluminó como un árbol de Navidad. «¿Puedo? ¿De verdad?» «Por supuesto. Pero primero…» Sebastián se puso serio. «Necesitamos ir a ver a tu mamá. Necesito hablar con ella y necesito conocer exactamente cuál es su situación médica». El rostro de Valentina se entristeció ligeramente. «Está muy enferma, papá. Los doctores hablan en voz baja cuando creen que no los escucho, pero sé que están preocupados». Sebastián sintió una urgencia desesperada de actuar. Había perdido 8 años de la vida de su hija, y no estaba dispuesto a perder ni un día más. Y definitivamente no estaba dispuesto a perder a Isabela sin luchar. «Carmen», llamó a su secretaria, «necesito que contactes inmediatamente al doctor Alejandro Ruiz en el hospital universitario. Es el mejor oncólogo del país. Dile que es una emergencia y que necesito hablar con él ahora mismo». «Enseguida, señor Mendoza». Carmen salió rápidamente, comprendiendo la urgencia de la situación. Sebastián se dirigió hacia su ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Durante años había creído que el poder y el dinero eran lo único que importaba, pero ahora se daba cuenta de que había estado persiguiendo sombras mientras la verdadera riqueza, su familia, había estado sufriendo sola. «Papá», la voz de Valentina lo sacó de sus pensamientos. «¿Crees que mamá se va a poner bien?» Sebastián se volvió hacia su hija, viendo en sus ojos verdes la misma vulnerabilidad que una vez había visto en los de Isabela. «Voy a hacer todo lo humanamente posible para que tu mamá se cure, Valentina, te lo prometo». «¿Y después podremos ser una familia de verdad?», preguntó con la esperanza pura de una niña que solo quería que sus padres estuvieran juntos. Sebastián se arrodilló nuevamente frente a ella, tomando sus pequeñas manos. «No sé qué pasará entre tu mamá y yo, pequeña. Cometí errores muy grandes que lastimaron mucho a las personas que más amaba. Pero lo que sí te puedo prometer es que, pase lo que pase, siempre seré tu papá y siempre estaré aquí para ti». Valentina se lanzó a sus brazos, abrazándolo con la fuerza de alguien que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Sebastián la abrazó de vuelta, sintiendo cómo su corazón congelado comenzaba a latir nuevamente después de tantos años de hibernación emocional. Carmen regresó con noticias. «Señor Mendoza, el doctor Ruiz lo puede recibir en 1 hora. También conseguí el expediente médico de la señora Isabella Morales del Hospital San Rafael». Sebastián asintió, preparándose mentalmente para la batalla más importante de su vida. No se trataba de una fusión empresarial o una negociación financiera. Se trataba de salvar a la mujer que amaba y de recuperar la familia que había perdido por su propia cobardía. «¿Estás lista para ir a ver a mamá?», le preguntó a Valentina. La niña asintió con entusiasmo, pero luego su expresión se volvió seria. «Papá, mamá va a llorar mucho cuando te vea. Llora todas las noches cuando cree que estoy dormida». El corazón de Sebastián se rompió en 1000 pedazos al imaginar a Isabela sufriendo sola todos estos años,
criando a su hija mientras luchaba contra una enfermedad devastadora, sin nadie que la apoyara. Entonces tendremos que asegurarnos de que sean lágrimas de felicidad, dijo Sebastián, tomando la mano de su hija mientras se dirigían hacia la puerta. El Hospital San Rafael se alzaba imponente contra el cielo gris de la tarde, sus paredes blancas contrastando dramáticamente con la tormenta emocional que rugía en el interior de Sebastián. Mientras caminaba por los pasillos estériles tomado de la mano de Valentina, cada paso lo acercaba más al momento que había temido y anhelado durante años. «Papá, estás temblando», observó Valentina con la perspicacia que solo poseen los niños que han aprendido a leer las emociones de los adultos. Sebastián se detuvo en seco, dándose cuenta de que efectivamente sus manos temblaban como hojas en el viento. «Es que hace mucho tiempo que no veo a tu mamá, pequeña. Estoy nervioso». «Ella también va a estar nerviosa», confesó Valentina con sabiduría. «Pero mamá siempre dice que cuando estás nervioso por algo bueno, esos nervios se convierten en mariposas felices». La inocencia de su hija fue como un rayo de luz en la oscuridad de sus miedos. Sebastián se arrodilló frente a ella, ajustándole el pequeño abrigo que le había comprado en la tienda del hospital. «¿Cómo es que eres tan sabia para tener tan pocos años?», le preguntó con una sonrisa temblorosa. «Mamá dice que cuando las personas que amas están enfermas, tienes que crecer un poquito más rápido para poder cuidarlas», respondió Valentina, con una madurez que partió el corazón de Sebastián. Llegaron finalmente a la habitación 304. Sebastián respiró profundamente, preparándose para enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Valentina tocó suavemente la puerta. «Mamá, soy yo. Y traje una sorpresa muy especial». Una voz débil pero melodiosa respondió desde el interior. «Pasa, mi amor. ¿Qué sorpresa tienes para...?» La voz se cortó abruptamente cuando Sebastián apareció en el umbral. Isabela estaba recostada en la cama del hospital, conectada a varios equipos médicos. Pero incluso en su estado debilitado, seguía siendo la mujer más hermosa que él había visto jamás. Su cabello, una vez abundante y dorado, ahora era escaso debido al tratamiento, pero sus ojos, esos ojos verdes que había heredado Valentina, brillaban con la misma intensidad de siempre. «Sebastián», susurró su nombre como si fuera una oración, como si temiera que al pronunciarlo demasiado alto, él pudiera desvanecerse como un espejismo. «Hola, Isabela», logró articular, su voz quebrándose con la emoción contenida durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina miraba entre sus padres, sintiendo la electricidad emocional que crepitaba en el aire, como rayos antes de una tormenta. «¿Leíste mi carta?», preguntó Isabela finalmente, intentando incorporarse en la cama con movimientos dolorosos. «Cada palabra», respondió Sebastián, acercándose lentamente a la cama. «Isabela, yo no tengo palabras para expresar cuánto lo siento». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela. «Pensé que nunca más volvería a verte. Pensé que morirías sin conocer a nuestra hija». «Mamá, no hables de morirte», exclamó Valentina, subiendo a la cama y abrazando a su madre con desesperación. «Papá está aquí ahora, y él va a hacer que te cures. ¿Verdad, papá?». La pregunta directa de su hija puso a Sebastián en una posición que no había experimentado jamás. Ser responsable de las esperanzas de dos personas que amaba más que a su propia vida. «Voy a hacer todo lo que esté en mi poder», prometió, acercándose más a la cama. «Pero primero necesito saber exactamente cuál es tu situación médica». Isabela intercambió una mirada significativa con Valentina. «Pequeña, ¿puedes ir a la cafetería y traerme un poco de agua? Papá y yo necesitamos hablar de cosas de adultos». Valentina asintió comprensivamente, pero antes de salir se acercó a Sebastián. «Papá, cuando mamá habla de cosas de adultos, significa que van a hablar de cosas tristes. Pero recuerda que ahora ya no está sola, ¿ok?». Después de que Valentina saliera, Isabela y Sebastián se quedaron solos por primera vez en años. El peso de todo lo no dicho se cernía sobre ellos como una nube pesada. «Los doctores me dan entre 3 y 6 meses», dijo Isabela sin preámbulos, decidiendo enfrentar la realidad de frente. «El cáncer se ha extendido más de lo que esperábamos». Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué opciones hay? ¿Qué tratamientos existen?».
Hay un tratamiento experimental en la Clínica Esperanza Internacional. Es muy prometedor, pero... Isabela hizo una pausa dolorosa. Cuesta más dinero del que podré reunir en varias vidas. ¿Cuánto? Preguntó Sebastián sin dudar. Sebastián, no puedo pedirte que... ¿Cuánto? Insistió, su voz cargada de determinación. $500,000 para la primera fase. Posiblemente más si necesito tratamientos adicionales. Sebastián se rió, una risa que sonó más como un sollozo de alivio. ¿Eso es todo? Isabela, gasto más que eso en el mantenimiento de mi oficina. El dinero no es problema. Isabela lo miró con asombro. Sebastián, no puedes simplemente... No es justo que tengas que pagar por mis problemas. ¿Tus problemas? Sebastián se acercó más, tomando cuidadosamente la mano de Isabela entre las suyas. Isabela, tú eres la madre de mi hija, la mujer que amé más que a mi propia vida. La persona que crió sola a nuestra extraordinaria pequeña porque yo fui demasiado cobarde para quedarme y luchar por nosotros. Las lágrimas de Isabela fluyeron libremente. Sebastián, yo nunca te culpé por irte. Sabía que tenías miedo del compromiso. Sabía que tu carrera era muy importante. Nada era más importante que tú, gritó Sebastián, sorprendiéndose por la intensidad de su propia emoción. Nada en este mundo era más importante que el amor que sentía por ti. Fui un cobarde, Isabela, un cobarde que prefirió huir antes que arriesgarse a ser vulnerable. Isabela estudió su rostro, viendo en él una sinceridad y dolor que no había visto años atrás. ¿Por qué te fuiste realmente, Sebastián? La nota que dejaste era tan fría, tan definitiva. Sebastián cerró los ojos, preparándose para confesar la verdad que había guardado durante años. Porque mi padre me había enseñado que el amor era una debilidad. Porque había visto cómo el amor había destruido a mi madre cuando él la abandonó. Porque tenía terror de convertirme en él. Pero al final, me convertí en algo peor. Tu padre... Isabela recordó vagamente que Sebastián raramente hablaba de su familia. Me abandonó cuando tenía 10 años. Mi madre nunca se recuperó. Murió creyendo que no había sido suficiente para él. Que si hubiera sido mejor esposa, mejor mujer, él se habría quedado. Sebastián abrió los ojos, mirando directamente a Isabela. Yo tenía tanto miedo de lastimarte, de la forma en que él la lastimó a ella, que decidí lastimarte de una manera diferente. Pero el resultado fue el mismo. En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre vestido de médico, interrumpiendo el momento íntimo. Era el doctor Ricardo Vega, el oncólogo principal de Isabela, un hombre de mediana edad con expresión perpetuamente seria. Señora Morales, necesito hablar con usted sobre los resultados de sus últimos análisis, dijo el doctor, notando apenas la presencia de Sebastián. Doctor Vega, le presento a Sebastián Mendoza, dijo Isabela, limpiándose las lágrimas. Es el padre de Valentina. El doctor asintió fríamente. Señor Mendoza, me temo que tengo noticias no muy alentadoras. Sebastián se tensó inmediatamente. ¿Qué clase de noticias? Los últimos estudios muestran que el cáncer de la señora Morales ha progresado más rápidamente de lo que anticipábamos. El tratamiento experimental del que hablamos podría no ser una opción viable. Isabela palideció. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el tiempo que tenemos para actuar se ha reducido considerablemente. Cualquier tratamiento agresivo en este punto podría ser más perjudicial que beneficioso. Sebastián se incorporó bruscamente. Está diciendo que se van a rendir. Señor Mendoza, entiendo que esto es difícil de escuchar, pero debemos ser realistas sobre las opciones de la señora Morales. ¡No!, gritó Sebastián, su voz resonando por toda la habitación. No acepto eso. Debe haber algo más, algún otro tratamiento, algún otro especialista. El doctor Vega suspiró con condescendencia. Señor Mendoza, sé que esto es emocional para usted, pero la medicina no funciona basada en deseos o esperanzas. Funciona basada en evidencia científica. ¿Y qué evidencia científica dice que debemos simplemente sentarnos y esperar a que Isabel la muera? La voz de Sebastián era peligrosamente baja. Sebastián, por favor. Isabela intentó calmarlo, pero él estaba más allá de la razón. Doctor Vega, ¿conoce usted la Clínica Esperanza Internacional? Por supuesto, pero como le expliqué a la señora Morales, ese tratamiento es experimental y extremadamente costoso. El costo no es problema, interrumpió Sebastián. Quiero que Isabela sea evaluada por sus mejores especialistas. Quiero una segunda opinión.
Una tercera si es necesario. El doctor frunció el ceño. Señor Mendoza, no puede simplemente comprar un milagro médico. ¿Está sugiriendo que no haga todo lo posible por salvar a la madre de mi hija? La amenaza implícita en la voz de Sebastián era inconfundible. En ese momento, Valentina regresó con el agua, deteniéndose en seco al sentir la tensión en la habitación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos enojados? Isabela extendió sus brazos hacia su hija. Ven acá, mi amor. Los adultos a veces tienen conversaciones difíciles, pero todo está bien. Pero Valentina, con la intuición de una niña que había vivido demasiado tiempo alrededor de hospitales y doctores, sabía que algo había cambiado. Se acercó a Sebastián y tomó su mano. Papá, ¿el doctor dijo que mamá no se puede curar? El corazón de Sebastián se rompió al ver la comprensión prematura en los ojos de su hija. Se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos. Valentina, este doctor piensa que no hay nada más que se pueda hacer. Pero papá no está de acuerdo. Papá va a buscar a los mejores doctores del mundo hasta encontrar a alguien que pueda ayudar a mamá. ¿Lo prometes?, preguntó Valentina con voz temblorosa. Te lo prometo, dijo Sebastián, mirando directamente a los ojos del doctor Vega. Y cuando papá promete algo, siempre cumple. El doctor se retiró incómodamente, claramente molesto por la confrontación. Después de que se fue, Isabela miró a Sebastián con una mezcla de gratitud y preocupación. Sebastián, no quiero que gastes una fortuna en tratamientos que podrían no funcionar. No quiero que Valentina vea cómo luchas inútilmente. Isabela. Sebastián se sentó en el borde de la cama, tomando su rostro entre sus manos. Hace años te perdí porque tuve miedo de luchar por nosotros. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Esta vez voy a luchar por ti, por Valentina, por la familia que deberíamos haber sido siempre. ¿Y si no funciona?, susurró Isabela. Entonces, al menos Valentina sabrá que su papá hizo todo lo humanamente posible por salvar a su mamá. Sabrá que algunas cosas en la vida valen la pena luchar hasta el final. Valentina se subió a la cama, acurrucándose entre sus padres. ¿Ahora vamos a ser una familia de verdad? Sebastián e Isabela se miraron por encima de la cabeza de su hija, ambos sabiendo que el camino por delante sería el más difícil de sus vidas, pero también sabiendo que finalmente estaban enfrentándolo juntos. Sí, mi amor, susurró Isabela. Ahora vamos a ser una familia de verdad. Pero ninguno de ellos sabía que en ese momento, en otra parte del hospital, se estaba gestando una conspiración que amenazaría con destruir la frágil esperanza que acababan de encontrar. 3 días habían transcurrido desde el emotivo reencuentro en el hospital, y Sebastián había transformado su oficina en un centro de operaciones médicas. Las paredes, antes decoradas únicamente con premios empresariales, ahora estaban cubiertas de informes médicos, contactos de especialistas internacionales y una pizarra llena de opciones de tratamiento que había conseguido investigar día y noche. Carmen entraba y salía constantemente con nuevas llamadas de clínicas especializadas de todo el mundo. Houston, Zúrich, Tokio, Barcelona. Sebastián había contactado personalmente a los mejores oncólogos del planeta, dispuesto a mover cielo y tierra para encontrar una solución para Isabela. Señor Mendoza, anunció Carmen con entusiasmo contenido, la Clínica Esperanza Internacional acaba de confirmar que pueden evaluar a la señora Morales la próxima semana. El doctor Andreas Mueller, el especialista en cáncer experimental más reconocido de Europa, estará personalmente a cargo del caso. Sebastián sintió una oleada de esperanza. Perfecto. Organiza el traslado inmediato. Quiero que Isabela esté en las mejores condiciones posibles para esa evaluación. En ese momento, su teléfono privado sonó. Era Valentina. «Papá». La voz de su hija sonaba más animada de lo que había estado en días. «¿Puedes venir al hospital? Mamá se siente un poco mejor hoy y quiere enseñarte algo muy especial». «Por supuesto, pequeña. Estaré ahí en media hora». Sebastián colgó y se dirigió hacia la puerta, pero Carmen lo detuvo con una expresión preocupada. «Señor Mendoza, hay algo que debe saber. He estado recibiendo llamadas extrañas durante los últimos 2 días. ¿Qué tipo de llamadas? Personas que afirman ser periodistas, investigadores privados, incluso alguien que dice ser abogado. Todos preguntando sobre su relación con Isabela Morales y sobre una niña. Parece que alguien ha estado filtrando información sobre su situación personal». Sebastián frunció el ceño. En sus años como empresario,
Había aprendido que la información personal era un arma poderosa en manos equivocadas. ¿Tienes idea de quién podría estar detrás de esto? No estoy segura, pero... Carmen vaciló. Habla libremente, Carmen. Recibí una llamada muy específica esta mañana. Un hombre que no se identificó me preguntó directamente si era cierto que usted había descubierto que tenía una hija ilegítima con una mujer que se está muriendo de cáncer. Sabía demasiados detalles, señor. Detalles que solo alguien muy cercano a la situación podría conocer. Una alarma se encendió en la mente de Sebastián. Solo un puñado de personas conocían los detalles completos de su situación. Él mismo, Isabela, Valentina, Carmen y el personal médico del hospital. La idea de que alguien estuviera manipulando su vida privada con fines desconocidos lo llenó de una furia fría y calculada. Carmen, quiero que contrates inmediatamente a los mejores investigadores privados de la ciudad. Necesito saber quién está detrás de estas filtraciones y qué agenda tienen. Enseguida, señor. Sebastián se dirigió al hospital con la mente llena de preguntas inquietantes, pero decidió no mencionar estas preocupaciones a Isabela o Valentina hasta tener más información. Cuando llegó a la habitación 304, encontró una escena que le calentó el corazón, a pesar de sus preocupaciones. Isabela estaba sentada en la cama, luciendo más animada de lo que había estado en días, mientras Valentina le mostraba un cuaderno lleno de dibujos. Pero lo que realmente capturó la atención de Sebastián fue ver a su hija enseñándole a Isabela algunas operaciones matemáticas que claramente había aprendido de él durante sus visitas. «Papá», gritó Valentina al verlo entrar. «Mira lo que le estoy enseñando a mamá. Le estoy mostrando cómo hacer las ecuaciones que tú me enseñaste». Sebastián se acercó, maravillado por la inteligencia de su hija. En solo 3 días, Valentina había absorbido conceptos matemáticos que normalmente tomarían semanas enseñar. «Es increíble», murmuró Isabela, mirando los cálculos con asombro. «Tiene tu mismo talento para los números, Sebastián. Es como verte a ti a esa edad. Mamá, papá me dijo que cuando sea grande puedo trabajar con él en su empresa. ¿Verdad, papá?» «Por supuesto, pequeña. Pero primero tienes que terminar la escuela y la universidad». Isabela sonrió, pero Sebastián notó algo forzado en su expresión. «¿Estás bien? Carmen me dijo que te sentías mejor hoy». «Físicamente me siento un poco mejor, pero...» Isabela miró significativamente a Valentina. «Pequeña, ¿puedes ir a buscar más hielo para mamá?» Valentina asintió y salió de la habitación. Tan pronto como se fue, la expresión de Isabela cambió dramáticamente. «Sebastián, algo extraño está pasando. Esta mañana vino a verme una mujer que se presentó como trabajadora social del hospital. Me hizo preguntas muy específicas sobre ti, sobre nuestra relación, sobre si Valentina estaba siendo cuidada apropiadamente». La sangre de Sebastián se heló. «¿Qué tipo de preguntas?» «Quería saber si tenías antecedentes de violencia doméstica, si habías abandonado a otras mujeres embarazadas, si tenías problemas con el alcohol o las drogas. Sebastián, ella sabía cosas sobre nosotros que no debería saber una extraña». «¿Cómo qué?» «Sabía que nos habíamos conocido en la universidad. Sabía que trabajabas en Corporación Mendoza. Incluso sabía que Valentina había ido sola a tu oficina para entregarte mi carta. ¿Cómo podría saber eso?» Sebastián sintió una furia fría creciendo en su pecho. Alguien estaba investigando activamente su vida, y peor aún, estaba dirigiendo esa investigación hacia Isabela y Valentina. «¿Te dio alguna identificación? ¿Algún nombre?» Se presentó como Mónica Herrera, del Departamento de Bienestar Infantil, pero cuando le pedí su tarjeta, dijo que se había quedado sin ellas y que volvería otro día. En ese momento, Valentina regresó con el hielo, pero se detuvo en la puerta al ver las expresiones serias de sus padres. «¿Están hablando de cosas de adultos otra vez?», preguntó con voz pequeña. «Ven acá, mi amor». Isabela extendió sus brazos hacia su hija. «¿Te acuerdas de la señora que vino a hablar conmigo esta mañana?» Valentina asintió. La señora rara que hacía preguntas sobre papá. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Sebastián, arrodillándose frente a su hija. «Me preguntó si papá era bueno conmigo, si me gritaba o me lastimaba. Le dije que papá es el mejor papá del mundo y que nunca me haría daño». Pero ella siguió preguntando cosas raras. «¿Qué más te preguntó, pequeña?» «Quería saber dónde vivía, si tenía otros familiares, si mamá tenía novio antes de que tú vinieras. Fue muy rara, papá. No me gustó».
Sebastián intercambió una mirada alarmada con Isabela. Era evidente que alguien estaba construyendo un caso contra él, posiblemente tratando de presentarlo como un padre no apto o irresponsable. «Valentina», dijo Sebastián con voz suave pero seria, «si esa señora o cualquier otra persona que no conoces viene a hacerte preguntas sobre papá, mamá o nuestra familia, quiero que inmediatamente le digas a una enfermera o me llames. ¿Está bien? ¿Estamos en problemas, papá?» «No, pequeña. Solo hay algunas personas que quieren entrometerse en nuestra familia, pero papá va a protegerlas a ti y a mamá». En ese momento, el doctor Vega entró en la habitación con una expresión que Sebastián no pudo descifrar. Venía acompañado de una mujer elegantemente vestida que Sebastián no reconoció. «Señora Morales, señor Mendoza», saludó el doctor con formalidad fría. «Me gustaría presentarles a la doctora Patricia Salinas, directora del Comité de Ética Médica del hospital». La mujer se adelantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Mendoza, señora Morales, necesito hablar con ustedes sobre algunas preocupaciones que han llegado a nuestra atención». «¿Qué tipo de preocupaciones?», preguntó Sebastián inmediatamente en guardia. «Hemos recibido informes que sugieren que podría estar ejerciendo presión indebida sobre el personal médico para que proporcione tratamientos no autorizados o experimentales a la señora Morales». Sebastián se incorporó lentamente, su postura irradiando autoridad y peligro controlado. «¿Quién hizo esos informes?». «Esa información es confidencial, pero nos vemos obligados a investigar cualquier alegación de coerción o intimidación en nuestras instalaciones». «¿Coerción?». La voz de Sebastián era peligrosamente baja. «¿Es coerción querer que la madre de mi hija reciba el mejor tratamiento médico disponible?». La doctora Salinas mantuvo su compostura profesional, pero Isabela pudo ver la incomodidad en sus ojos. «Señor Mendoza, entendemos su preocupación, pero también debemos asegurarnos de que las decisiones médicas se tomen por razones médicas apropiadas y no por presión financiera o emocional». «¿Presión financiera?». Sebastián se rió amargamente. «Doctora Salinas, estoy dispuesto a pagar cualquier cantidad por el tratamiento de Isabela». «¿Cómo es eso presión financiera?». «Señor Mendoza», intervino el doctor Vega, «también hemos recibido informes sobre su comportamiento agresivo hacia el personal médico. Algunos miembros del equipo se sienten intimidados por su presencia». Isabela se incorporó en la cama, a pesar de su debilidad. «Doctor Vega, Sebastián nunca ha sido agresivo conmigo o con ningún miembro del personal en mi presencia. Sin embargo», continuó la doctora Salinas, «debemos tomar estas alegaciones en serio. Hemos decidido implementar algunas restricciones temporales mientras investigamos la situación». «¿Qué tipo de restricciones?», preguntó Isabela con voz temblorosa. «El señor Mendoza tendrá acceso limitado a las instalaciones del hospital. Las visitas estarán restringidas a horarios específicos y bajo supervisión». Valentina, que había estado escuchando en silencio, de repente se puso de pie en la cama. «No pueden hacer eso. Papá no hizo nada malo. Él solo quiere que mamá se cure». La pasión en la voz de su hija rompió algo dentro de Sebastián. Se acercó a la cama y tomó las manos de Isabela y Valentina. «Doctor Vega, doctora Salinas», dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en su interior. «Quiero que sepan que van a lamentarse de esta decisión». «¿Es eso una amenaza, señor Mendoza?», preguntó la doctora Salinas. «Es una promesa», respondió Sebastián. «Van a descubrir muy pronto quién está realmente detrás de estas alegaciones, y cuando lo hagan, van a tener que explicar por qué decidieron creer mentiras anónimas en lugar de proteger a una familia que está luchando por su supervivencia». El doctor Vega intercambió una mirada incómoda con la doctora Salinas. «Señor Mendoza, estas medidas son temporales. Si la investigación demuestra que las alegaciones son infundadas». «La investigación ya está en marcha», interrumpió Sebastián. «Pero no la suya, la mía, y les garantizo que va a ser mucho más exhaustiva y efectiva que cualquier cosa que ustedes puedan hacer». Después de que los médicos se retiraron, Isabela tomó la mano de Sebastián. «Sebastián, esto se está saliendo de control. Alguien está tratando activamente de separarnos». «Lo sé», respondió él, su mente ya trabajando en múltiples estrategias. «Pero cometerán un error. Siempre lo hacen. Y cuando lo hagan, voy a estar listo». Valentina se acurrucó contra su padre. «Papá, ¿nos van a separar?». Sebastián abrazó a su hija con fuerza, haciendo una promesa silenciosa. «Nunca, pequeña. Papá va a luchar por esta familia hasta su último aliento».
Pero mientras abrazaba a Isabela y Valentina, Sebastián sabía que estaba enfrentando al enemigo más peligroso de su vida. Alguien que conocía sus puntos débiles y estaba dispuesto a usar a su familia para destruirlo. La pregunta era, ¿quién odiaba tanto a Sebastián como para atacar a una mujer moribunda y a una niña inocente? La respuesta a esa pregunta estaba más cerca de lo que él imaginaba, y cuando la descubriera, cambiaría todo lo que creía saber sobre su pasado, su presente y su futuro. En otra parte de la ciudad, en una oficina lujosa pero fría, una figura sombría colgaba el teléfono después de recibir un informe detallado sobre los eventos del hospital. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro mientras contemplaba la siguiente fase de un plan que había estado gestándose durante años. «Sebastián Mendoza», murmuró la voz en la penumbra, «pensaste que podías tener una segunda oportunidad de felicidad, pero hay algunas deudas que nunca se perdonan y algunos errores que nunca se olvidan». La guerra por la familia de Sebastián había comenzado oficialmente, y él ni siquiera sabía quién era su verdadero enemigo. La madrugada encontró a Sebastián despierto en su oficina, rodeado de documentos, fotografías y reportes que había logrado reunir en las últimas 48 horas. Sus investigadores privados habían trabajado sin descanso, y lo que habían descubierto era mucho más perturbador de lo que había imaginado. La puerta se abrió y entró Carmen con una expresión grave, seguida por Diego Morales, el investigador principal que había contratado. Diego era un ex detective de la policía, conocido por su capacidad para desentrañar los casos más complejos. «Señor Mendoza», comenzó Diego sin preámbulos, «tenemos información que va a cambiar completamente su perspectiva sobre esta situación». Sebastián levantó la vista de los documentos, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño pero brillando con determinación. «Habla». Diego abrió una carpeta gruesa y extrajo varias fotografías. La mujer que se presentó como Mónica Herrera del Departamento de Bienestar Infantil no existe en ningún registro oficial. Es una actriz contratada específicamente para esta operación. ¿A una actriz? Sebastián frunció el ceño. ¿Quién la contrató? Esa es la parte interesante. Diego deslizó una fotografía hacia él. Se llama realmente Elena Vázquez, y los pagos por sus servicios provienen de una cuenta bancaria registrada bajo el nombre de Empresas Familiares López. Sebastián estudió la fotografía, memorizando cada detalle del rostro de la mujer que había intimidado a su hija. ¿Empresas Familiares López? ¿Qué tipo de empresa es? Una fachada, respondió Diego. Una empresa fantasma creada hace 6 meses específicamente para canalizar pagos hacia diversas personas involucradas en esta operación contra usted. Carmen se acercó con otra carpeta. Señor Mendoza, también descubrimos algo sobre el Dr. Vega. Sus cuentas bancarias muestran depósitos inusuales en las últimas semanas, siempre coincidiendo con sus interacciones negativas con usted. La sangre de Sebastián se heló. ¿Están diciendo que el médico de Isabela está siendo sobornado para sabotear su tratamiento? No solo eso, Diego continuó. Hemos descubierto que el Dr. Vega ha estado proporcionando información médica confidencial de Isabela a terceros. Tenemos registros de llamadas y transferencias de archivos que violan completamente la confidencialidad médico-paciente. Sebastián se incorporó bruscamente, su furia contenida amenazando con explotar. ¿Quién está detrás de todo esto? Diego intercambió una mirada significativa con Carmen antes de responder. Señor Mendoza, necesito que se prepare para lo que voy a decirle. La persona que está orquestando todo esto es alguien muy cercano a usted. Deja de darle vueltas y dime quién es. Diego respiró profundamente. Rodrigo Mendoza, su hermano. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras que acababa de escuchar. Rodrigo, su hermano menor, el mismo que había desaparecido de su vida años atrás, después de una pelea brutal sobre el testamento de su padre. Eso es imposible, murmuró finalmente. Rodrigo está en Europa. No ha estado en contacto conmigo en más de 10 años. Señor Mendoza. Diego deslizó más documentos hacia él. Rodrigo regresó al país hace 6 meses. Ha estado viviendo bajo un nombre falso. Roberto López. Es el propietario real de Empresas Familiares López. Carmen añadió suavemente. Hemos confirmado que ha estado siguiendo sus movimientos durante meses, mucho antes de que Valentina apareciera en su oficina. Sabía sobre Isabela y sobre su hija antes que usted.
Sebastián sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Diego abrió otra sección del archivo. Según nuestras investigaciones, Rodrigo culpa a usted por la muerte de su padre. Después de que usted se hizo cargo de la empresa familiar, su padre sufrió una serie de ataques cardíacos que Rodrigo atribuye al estrés de ver cómo usted transformaba la compañía en algo que él no reconocía. Los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Sebastián. Su padre, un hombre tradicional que había construido su empresa sobre relaciones personales y valores familiares. Sebastián, ambicioso y moderno, había modernizado la empresa. La había hecho más eficiente pero también más fría. Su padre nunca había estado completamente cómodo con los cambios, pero tampoco los había impedido. Mi padre murió de causas naturales, dijo Sebastián defensivamente. Tenía problemas cardíacos desde hace años. Rodrigo no lo ve así, continuó Diego. En su mente, usted destruyó todo lo que su padre valoraba. Y cuando su padre murió y le dejó la mayoría de las acciones de la empresa a usted en lugar de dividirlas equitativamente, Rodrigo juró que algún día se vengaría. Carmen intervino con voz suave. Hay más, señor Mendoza. Rodrigo ha estado estudiando su vida durante años. Sabía sobre Isabela desde el principio. Sabía que usted la había abandonado embarazada. Ha estado esperando el momento perfecto para usar esa información en su contra. ¿Cómo pudo saber sobre Isabela y Valentina?, preguntó Sebastián, su mente luchando por procesar toda la información. Diego extrajo más fotografías. Rodrigo contrató investigadores privados que han estado siguiendo a Isabela durante años. Sabía sobre el cáncer antes que ella misma lo supiera. Sabía sobre la carta que ella planeaba enviarle. Incluso sabía que Valentina iba a ir a su oficina ese día. ¿Qué? Sebastián se puso de pie bruscamente. ¿Están diciendo que él sabía que mi hija iba a venir a verme? No solo lo sabía. Diego reveló la información más devastadora. Él se aseguró de que sucediera. Rodrigo fue quien le sugirió a Isabela que escribiera esa carta. Él fue quien le dio la dirección de su oficina a Valentina. Él orquestó todo el encuentro. La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Sebastián. Todo lo que había creído sobre el regreso de Isabela y Valentina a su vida había sido una mentira, una manipulación elaborada por su propio hermano. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué querría reunirme con ellas si su objetivo es lastimarme? Diego cerró la carpeta lentamente. Porque su plan no era mantenerlos separados, señor Mendoza. Su plan era reunirlos, permitir que usted se enamorara de su familia y luego destruir esa felicidad de la manera más cruel posible. Carmen se acercó con una expresión de profunda preocupación. Señor Mendoza, creemos que el verdadero objetivo de Rodrigo es hacer que usted pierda a Isabela y Valentina de la manera más dolorosa posible. Quiere que experimente la misma pérdida devastadora que él sintió cuando perdió a su padre y su herencia. Sebastián se dirigió hacia la ventana, mirando la ciudad que se despertaba bajo la luz del amanecer. Su mundo se había vuelto a tambalear, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía algo por lo que luchar. ¿Dónde está Rodrigo ahora?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Tiene una oficina en el centro de la ciudad, bajo el nombre de Roberto López Consultores. Pero, señor Mendoza, Diego se incorporó. Hay algo más que necesita saber antes de confrontarlo. Sebastián se volvió hacia él. ¿Qué más? Rodrigo ha estado manipulando el tratamiento médico de Isabela desde el principio. El doctor Vega no solo está proporcionando información, está siguiendo instrucciones específicas para asegurarse de que ella no reciba el mejor tratamiento disponible. La furia que había estado hirviendo en el pecho de Sebastián finalmente explotó. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que hay tratamientos que podrían ayudar a Isabela, tratamientos que el doctor Vega está deliberadamente ocultando o desaconsejando. Rodrigo quiere que ella muera, señor Mendoza. No solo quiere quitársela, quiere que usted la vea morir, sabiendo que podría haberla salvado. Carmen añadió con voz quebrada. También hemos descubierto que Rodrigo ha estado preparando documentos legales para obtener la custodia de Valentina cuando Isabela muera. Planea usar su reputación empresarial y recursos financieros para demostrar que usted es un padre inadecuado. Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de la traición de su hermano como una montaña sobre sus hombros. Pero cuando los abrió, había una determinación férrea en su mirada que no había estado ahí antes. Diego, quiero que contactes inmediatamente al mejor abogado especializado en negligencia médica de la ciudad.
Quiero que el doctor Vega sea investigado por todas las autoridades médicas pertinentes. Ya está en proceso, señor. Carmen, quiero que organices una reunión con el director del hospital. El doctor Vega va a ser removido del caso de Isabela inmediatamente. ¿Y Rodrigo?, preguntó Diego. Sebastián sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo quiere jugar. Perfecto. Vamos a jugar. Pero va a descubrir que ya no soy el hermano mayor que solía intimidar cuando éramos niños. En ese momento, el teléfono de Sebastián sonó. Era el hospital. Señor Mendoza. La voz de una enfermera sonaba urgente. Necesita venir inmediatamente. La condición de la señora Morales se ha deteriorado repentinamente durante la noche. El corazón de Sebastián se detuvo. ¿Qué pasó? No lo sabemos con certeza, señor. El doctor Vega dijo que era una progresión natural de su enfermedad, pero Valentina está muy asustada y pide por usted. Sebastián colgó y se dirigió hacia la puerta, pero Diego lo detuvo. Señor Mendoza, esto podría ser parte del plan de Rodrigo. El deterioro repentino de Isabela podría no ser natural. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que alguien podría estar acelerando activamente su deterioro. Hemos visto casos donde se administran medicamentos que empeoran la condición del paciente en lugar de mejorarla. La implicación de las palabras de Diego golpeó a Sebastián como un rayo. Si Rodrigo estaba dispuesto a manipular el tratamiento médico de Isabela, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurar su muerte? Diego, quiero que vengas conmigo al hospital. Carmen, contacta inmediatamente a un especialista independiente. Quiero que evalúe a Isabela sin que el doctor Vega lo sepa. Mientras se dirigían hacia el hospital, Sebastián sentía una mezcla de terror y determinación. Su hermano había declarado una guerra que involucraba la vida de la mujer que amaba y el bienestar de su hija. Pero Rodrigo había cometido un error crucial. Había subestimado hasta dónde estaba dispuesto a llegar Sebastián para proteger a su familia. Cuando llegaron al hospital, Sebastián encontró a Valentina sollozando en el pasillo fuera de la habitación de Isabela. Se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos temblorosas. ¿Qué pasó, pequeña? Mamá se puso muy mal de repente, papá. Estaba durmiendo y de pronto empezó a tener problemas para respirar. Los doctores no me dejan entrar. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Valentina mientras se aferraba a su padre. Sebastián abrazó a su hija, pero su mente estaba trabajando a velocidad máxima. Si sus sospechas eran correctas, Isabela no solo estaba luchando contra el cáncer, estaba luchando contra un sabotaje deliberado, diseñado para matarla. Valentina, dijo con voz suave pero firme, papá va a entrar a ver a mamá y va a asegurarse de que reciba exactamente el tratamiento que necesita. ¿Confías en papá? Valentina asintió, limpiándose las lágrimas. Siempre confío en ti, papá. Sebastián se incorporó y se dirigió hacia la habitación de Isabela, pero se detuvo cuando vio al doctor Vega saliendo de la habitación con una expresión que solo podía describir como satisfecha. Doctor Vega, lo llamó con voz peligrosamente calmada. Necesitamos hablar. El doctor se volvió, y por un momento, Sebastián vio algo parecido al pánico en sus ojos antes de que recuperara su compostura profesional. Señor Mendoza, me temo que la condición de la señora Morales se ha deteriorado significativamente. Estamos haciendo todo lo posible, pero... Doctor, lo interrumpió Sebastián, acercándose hasta quedar cara a cara con él. Espero sinceramente que esté haciendo todo lo posible, porque si descubro que no es así, si descubro que alguien ha estado interferido con el tratamiento de Isabela, las consecuencias van a ser más devastadoras de lo que puede imaginar. El doctor Vega tragó saliva, claramente incómodo con la intensidad en los ojos de Sebastián. No entiendo qué está insinuando, señor Mendoza. Oh, creo que entiende perfectamente, replicó Sebastián. Pero muy pronto, todo va a quedar muy claro. Mientras Sebastián entraba en la habitación de Isabela, no sabía que a pocas cuadras de distancia, Rodrigo Mendoza estaba sentado en su oficina, sonriendo mientras observaba los reportes médicos actualizados de Isabela que el doctor Vega le había enviado esa misma mañana. La fase final de su plan de venganza estaba en marcha, pero no tenía idea de que su hermano mayor había descubierto su identidad y estaba preparando una contraofensiva que cambiaría el juego para siempre. La batalla por la vida de Isabela y el futuro de la familia Mendoza estaba a punto de alcanzar su punto más crítico,
y solo uno de los hermanos saldría victorioso. Sebastián entró en la habitación de Isabela, y lo que vio lo golpeó como un puñetazo directo al corazón. Su piel tenía un tono grisáceo que no había estado presente días atrás. Su respiración era laboriosa y superficial, y los monitores médicos emitían sonidos alarmantes que indicaban que algo estaba terriblemente mal. «Isabela», susurró, acercándose a la cama y tomando su mano con extrema delicadeza. Ella abrió los ojos lentamente, luchando por enfocar la mirada. «Sebastián, algo está mal. Me siento peor que nunca, pero el doctor Vega dice que es normal». «¿Qué medicamentos te han dado?», preguntó Sebastián, su instinto empresarial activándose mientras examinaba las etiquetas de las botellas de suero que colgaban junto a la cama. «No lo sé exactamente. El doctor dijo que era un nuevo protocolo para controlar el dolor. Y... Sebastián, tengo miedo». En ese momento, Diego Morales entró silenciosamente en la habitación, seguido por una mujer elegante de mediana edad que Sebastián no reconoció. «Señor Mendoza», murmuró Diego discretamente, «le presento a la doctora Ana Beltrán, especialista en oncología del Hospital Universitario. Vino tan pronto como la contactamos». La doctora Beltrán se acercó a Isabela con profesionalismo cálido pero urgente. «Señora Morales, soy la doctora Beltrán. Puedo examinarla. Necesito entender qué está pasando con su tratamiento actual». Isabela asintió débilmente. Mientras la doctora realizaba su examen, Sebastián notó cómo su expresión se volvía cada vez más grave. «Diego», le susurró Sebastián, «¿dónde está Valentina?» «Está en la cafetería con Carmen. Pensamos que sería mejor mantenerla alejada hasta que sepamos exactamente qué está pasando». La doctora Beltrán terminó su examen y le hizo una seña discreta a Sebastián para que saliera al pasillo. Una vez fuera, su expresión era una mezcla de indignación profesional y alarma médica. «Señor Mendoza, necesito ser muy directa con usted. Los medicamentos que está recibiendo la señora Morales no solo son inapropiados para su condición, sino que están acelerando activamente su deterioro». Sebastián sintió como si la sangre se helara en sus venas. «¿Qué está diciendo exactamente?». «Está recibiendo una combinación de sedantes y supresores inmunológicos que están debilitando su capacidad natural de combatir el cáncer. Además, le han administrado una dosis de corticosteroides que está causando retención de líquidos y dificultad respiratoria. Ninguno de estos medicamentos debería estar en su protocolo de tratamiento». «¿Es reversible?», preguntó Sebastián, luchando por mantener la calma. «Si detenemos estos medicamentos inmediatamente y comenzamos un protocolo de desintoxicación, deberíamos poder estabilizarla». «Pero, señor Mendoza, esto no fue un error médico. Alguien diseñó deliberadamente este régimen para empeorar su condición». Diego se acercó con expresión grave. «Señor Mendoza, acabo de interceptar una llamada del doctor Vega. Está hablando con alguien sobre acelerar el cronograma y finalizar la fase 2 antes de que haya interferencias externas». La furia que Sebastián había estado conteniendo finalmente explotó, pero se manifestó como una determinación fría y calculada que era mucho más peligrosa que cualquier arrebato emocional. «Doctora Beltrán, quiero que tome control completo del caso de Isabela inmediatamente. Detenga los medicamentos que está recibiendo y comience el tratamiento que usted considera apropiado». «Señor Mendoza, yo no tengo autoridad en este hospital para...». «Sí la tiene», lo interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Como de ahora, usted es la nueva directora médica de la Fundación Esperanza para el Tratamiento del Cáncer, una organización benéfica que acabo de crear y que será la principal donante de este hospital. Su primera orden como directora será asumir el caso de Isabela Morales». La doctora Beltrán lo miró con asombro. «Señor Mendoza, ¿está creando una fundación médica ahora mismo? Diego, llama a mis abogados. Quiero que la documentación esté lista en media hora. Carmen tiene los contactos necesarios». Se volvió hacia la doctora. «Doctora Beltrán, ¿acepta el puesto? Si eso significa que puedo salvar la vida de esa mujer, acepto inmediatamente». En ese momento, aparecieron el doctor Vega y la doctora Salinas caminando apresuradamente por el pasillo, claramente alarmados por la presencia de la nueva doctora. «Señor Mendoza», espetó el doctor Vega, «no puede traer médicos externos sin autorización. Esto viola todos los protocolos del hospital». «Doctor Vega»,
respondió Sebastián con una calma que contrastaba dramáticamente con la tormenta que rugía en su interior. Está despedido. Efectivamente, inmediatamente. No puede despedirme, yo no trabajo para usted. Tiene razón. Pero la junta directiva del hospital sí trabaja para los donantes principales. Y como el donante más grande en la historia de esta institución, mis recomendaciones tienden a ser muy influyentes. La doctora Salinas intervino nerviosamente. Señor Mendoza, creo que hay un malentendido. El doctor Vega es un médico muy respetado. El doctor Vega, interrumpió Sebastián, está siendo investigado por negligencia médica, violación de la confidencialidad médico-paciente y posiblemente por intento de homicidio. Diego, ¿ya contactaste a las autoridades? Los detectives están en camino, señor Mendoza. El rostro del doctor Vega palideció dramáticamente. Esto es ridículo. No puede probar nada. Diego se acercó con una sonrisa fría. Doctor Vega, tenemos registros completos de sus comunicaciones con Roberto López, también conocido como Rodrigo Mendoza. Tenemos evidencia de los pagos que recibió por proporcionar información médica confidencial y por seguir protocolos de tratamiento específicamente diseñados para perjudicar a la paciente. Además, añadió Sebastián, tenemos grabaciones de sus conversaciones telefónicas de esta mañana donde discute acelerar el deterioro de Isabela. El doctor Vega miró desesperadamente a la doctora Salinas, buscando apoyo, pero ella se había alejado físicamente de él, claramente intentando distanciarse de la situación. Doctor Vega, dijo la doctora Beltrán, con autoridad médica, necesito que me proporcione inmediatamente todos los registros médicos de la señora Morales, incluyendo cada medicamento que ha ordenado y cada procedimiento que ha realizado. Yo necesito hablar con mi abogado, tartamudeó el doctor Vega. Perfecto, respondió Sebastián. Puede hacer esa llamada desde la estación de policía. En ese momento llegaron 2 detectives de paisano, mostrando sus credenciales. Mientras esposaban al doctor Vega, Sebastián sintió una satisfacción fría al ver cómo el hombre que había estado jugando con la vida de Isabela finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Pero su satisfacción duró poco. Su teléfono sonó, y cuando vio el nombre en la pantalla, su sangre se heló. Roberto López. Hermano, la voz de Rodrigo sonaba divertida y cruel. Veo que has estado muy ocupado arruinando mis planes. Rodrigo, respondió Sebastián, alejándose del grupo para tener privacidad. ¿Dónde estás? Esa no es la pregunta correcta, Sebastián. La pregunta correcta es, ¿dónde está tu querida hija? El mundo de Sebastián se detuvo abruptamente. ¿Qué estás diciendo? Digamos que mientras tú estabas jugando al héroe en el hospital, yo estaba asegurándome de que Valentina conociera a su tío Rodrigo. Es una niña encantadora, por cierto. Muy valiente, igual que su padre. Sebastián corrió hacia la cafetería, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando llegó, encontró a Carmen sentada sola en una mesa, con lágrimas corriendo por su rostro. «Carmen, ¿dónde está Valentina?» «Señor Mendoza, un hombre vino. Dijo que era el doctor Meller de la Clínica Internacional. Dijo que usted lo había enviado para llevar a Valentina a un lugar seguro mientras Isabela recibía tratamiento de emergencia. Valentina no quería ir, pero él le mostró una foto de usted dándole instrucciones. Sebastián sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Rodrigo no solo había manipulado el tratamiento médico de Isabela, ahora tenía a su hija. Su teléfono volvió a sonar. «¿Qué quieres, Rodrigo?», preguntó con voz controlada, aunque cada fibra de su ser gritaba de terror y furia. «Quiero justicia, hermano. Quiero que experimentes la misma pérdida devastadora que yo experimenté cuando destruiste todo lo que nuestro padre había construido. Papá murió de causas naturales, Rodrigo. Tú lo sabes. Papá murió porque tú convertiste su empresa de corazón en una máquina fría y sin alma. Murió viendo cómo todo lo que valoraba era destruido por su propio hijo». Sebastián respiró profundamente, dándose cuenta de que necesitaba mantener a Rodrigo hablando mientras Diego organizaba un rastreo de la llamada. «¿Dónde está Valentina? Ella no tiene nada que ver con nuestros problemas. Valentina está perfectamente segura, por ahora, pero eso depende completamente de ti, hermano. ¿Qué quieres? Quiero que vengas solo al almacén abandonado en la calle Industrial 47. Quiero que veas con tus propios ojos lo que se siente perder a las personas que más amas. Y quiero que sepas que todo esto podría haberse evitado
Si hubieras sido un mejor hermano. La llamada se cortó, dejando a Sebastián con un silencio ensordecedor que se llenó rápidamente con el sonido de su propio terror. Diego se acercó corriendo. Señor Mendoza, conseguimos rastrear parcialmente la llamada. Está en el distrito industrial, pero no podemos precisar la ubicación exacta. Calle Industrial 47, dijo Sebastián automáticamente. Quiere que vaya solo. Señor, no puede ir sin respaldo policial. Esto es claramente una trampa. Sebastián miró hacia la habitación donde Isabela luchaba por su vida, luego hacia el pasillo donde su hija había sido secuestrada por su propio hermano. La elección era clara. Diego, quiero que te quedes aquí y te asegures de que Isabela reciba el mejor tratamiento posible. Si algo me pasa, hay instrucciones en mi oficina sobre cómo asegurar su futuro financiero. Señor Mendoza, esta es una guerra que comenzó hace años entre Rodrigo y yo. Es hora de terminarla. Mientras Sebastián se dirigía hacia su auto, sabía que estaba caminando hacia el enfrentamiento más peligroso de su vida. Pero también sabía que no tenía elección. Valentina e Isabela dependían de él, y esta vez no iba a fallarles. Lo que no sabía era que Rodrigo había preparado una última sorpresa que haría que todo lo que había planeado pareciera un juego de niños en comparación. La batalla final por la familia Mendoza estaba a punto de comenzar, y solo uno de los hermanos saldría vivo. El distrito industrial de la ciudad se extendía como un cementerio de sueños abandonados bajo el cielo gris de la tarde. Sebastián condujo su automóvil a través de las calles vacías, flanqueadas por almacenes en ruinas y fábricas cerradas que habían sido testigos de tiempos mejores. La dirección que Rodrigo le había dado lo llevó hasta un complejo de edificios industriales que parecían haber sido abandonados durante décadas. El almacén número 47 se alzaba imponente contra el horizonte, sus ventanas rotas como ojos ciegos que observaban la desolación circundante. Sebastián estacionó su vehículo y respiró profundamente, preparándose mentalmente para lo que sabía sería el encuentro más peligroso de su vida. Antes de salir del automóvil, revisó su teléfono. Había configurado un mensaje automático que se enviaría a Diego si no confirmaba su seguridad cada 30 minutos. También había dejado instrucciones detalladas sobre el cuidado de Isabela y las disposiciones financieras para Valentina en caso de que algo le sucediera. Mientras caminaba hacia la entrada del almacén, los recuerdos de su infancia con Rodrigo se agolparon en su mente. Recordó los días cuando eran simplemente dos hermanos jugando en el jardín de la casa familiar, antes de que la ambición, los celos y las decisiones equivocadas los convirtieran en enemigos. La puerta del almacén estaba entreabierta, como una invitación siniestra a entrar en la guarida del lobo. Sebastián la empujó lentamente, y el chirrido de las bisagras oxidadas resonó en el espacio vacío como un lamento fantasmal. «¡Rodrigo!», gritó, su voz rebotando contra las paredes de concreto. «¡Estoy aquí! Deja a Valentina y resolvamos esto entre nosotros». Una risa familiar resonó desde las sombras del fondo del almacén. «Siempre tan directo, hermano. Siempre creyendo que puedes controlar cada situación con tu voluntad y tu dinero». Rodrigo emergió lentamente de entre las columnas que sostenían el techo del almacén. A los 32 años, seguía siendo reconociblemente el hermano menor de Sebastián. Pero los años habían tallado líneas de amargura en su rostro que lo hacían parecer mucho mayor. Vestía de manera elegante, pero práctica, como alguien que había planeado meticulosamente cada detalle de este encuentro. «¿Dónde está Valentina?», demandó Sebastián, avanzando cautelosamente hacia él. «Tranquilo, hermano. Tu preciosa hija está perfectamente segura. Por ahora». Rodrigo señaló hacia una oficina elevada al fondo del almacén, donde Sebastián pudo distinguir una pequeña figura sentada en una silla. «¡Papá!», gritó Valentina al verlo, intentando levantarse, pero Sebastián pudo ver que estaba atada a la silla con cuerdas. La furia se apoderó de Sebastián como una tormenta, pero logró mantener su compostura. «Rodrigo, Valentina es una niña inocente. Sea cual sea el problema que tengas conmigo, ella no tiene nada que ver». «¿Inocente?», Rodrigo se rió amargamente. «Sebastián, esa niña es la manifestación física de todo lo que me quitaste. Es la evidencia viviente de que pudiste tener una familia, amor verdadero, una segunda oportunidad, mientras yo he vivido todos estos años solo y lleno de odio. Te quitaste a ti mismo de mi vida, Rodrigo. Después del funeral de papá,
Tú decidiste desaparecer. Yo traté de buscarte, traté de explicarte. ¡Mentiroso!, rugió Rodrigo, su compostura finalmente quebrándose. ¡Tú me echaste de la empresa! ¡Tú decidiste que no era lo suficientemente bueno para dirigir el legado de nuestro padre! Sebastián se detuvo, procesando las palabras de su hermano. Rodrigo, tú tenías 22 años. Acababas de graduarte de la universidad. La empresa estaba en crisis financiera y necesitaba liderazgo experimentado inmediatamente. Necesitaba a la familia. Papá siempre dijo que la empresa era para ambos. Y habría sido para ambos, replicó Sebastián, dando otro paso hacia él. El plan siempre fue que trabajaras conmigo, que aprendieras el negocio, que eventualmente compartiéramos la responsabilidad. Pero tú te fuiste antes de que pudiéramos tener esa conversación. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, Sebastián vio una grieta en la armadura de odio de Rodrigo. Un destello de incertidumbre cruzó por sus ojos. «Estás mintiendo», murmuró Rodrigo, pero su voz carecía de la convicción anterior. «Rodrigo, tengo los documentos originales del testamento de papá en mi oficina. Claramente establecen que tú ibas a recibir el 40% de la empresa cuando cumplieras 25 años, con la opción de comprar participaciones adicionales. Siempre pensé que lo sabías». La revelación golpeó a Rodrigo como un martillo. Su rostro palideció mientras procesaba la información que acababa de recibir. Eso no puede ser cierto. El abogado me dijo que papá te había dejado todo a ti. «¿Oh, qué abogado?», preguntó Sebastián, sintiendo que había tropezado con algo importante. «El doctor Mendoza... No, espera. El licenciado Vargas. Él me mostró una copia del testamento después del funeral». Sebastián frunció el ceño. El licenciado Vargas no había sido el abogado de su padre. El verdadero abogado había sido el licenciado Torres, un hombre que había trabajado con la familia durante décadas. «Rodrigo, el licenciado Vargas nunca trabajó para papá. Nuestro abogado familiar siempre fue el licenciado Torres». La confusión en el rostro de Rodrigo se intensificó. «Pero él tenía documentos oficiales. Me mostró el sello, las firmas». «Te engañaron, hermano. Alguien se aprovechó de tu dolor y tu juventud para alejarte de la familia». En ese momento, una tercera voz resonó desde las sombras del almacén. Una voz que hizo que la sangre de ambos hermanos se helara. ¡Qué conmovedor! Una reunión familiar después de tantos años. Del fondo del almacén emergió una figura que ninguno de los dos hermanos había visto en más de una década. El licenciado Vargas, ahora un hombre de cabello gris y sonrisa cruel. «Licenciado Vargas», murmuró Rodrigo, claramente confundido por su presencia. «¿Qué está haciendo aquí?» «Estoy aquí para presenciar el final de un plan que he estado ejecutando durante más de 10 años», respondió Vargas con satisfacción evidente. «Un plan para destruir completamente a la familia Mendoza». Sebastián sintió como si las piezas de un rompecabezas complejo finalmente estuvieran encajando en su lugar. «Usted fue quien le mintió a Rodrigo sobre el testamento». «Por supuesto. Y también fui yo quien se aseguró de que las fotografías comprometedoras de Isabela llegaran a sus manos hace tantos años. Fotografías falsas, por cierto, creadas con la tecnología de la época». La revelación golpeó a Sebastián como un rayo. «Usted destruyó mi relación con Isabela. Y yo me aseguré de que Rodrigo creciera odiándote, creyendo que habías robado su herencia legítima. 2 pájaros de un tiro, como dicen». Rodrigo miró al licenciado con horror creciente. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así?» Vargas se rió, un sonido frío y calculado. «Porque su padre arruinó mi vida. Hace 30 años, yo era el contador principal de Industrias Mendoza. Su padre descubrió que había estado desviando fondos para cubrir las deudas de juego de mi hijo. En lugar de simplemente despedirme, se aseguró de que nunca pudiera trabajar en el sector financiero de nuevo. Mi padre le dio una segunda oportunidad», protestó Sebastián. «Recuerdo que le ofreció un plan de pagos para devolver el dinero. Su padre me humilló públicamente. Destruyó mi reputación. Mi hijo murió en un accidente de auto mientras huía de los prestamistas a los que les debía dinero». La amargura en la voz de Vargas era palpable. Años de resentimiento destilados en cada palabra. «Así que decidí que si él había destruido mi familia, yo destruiría la suya». Tomó años, décadas de planificación paciente, pero finalmente lo logré. Separé a los hermanos, destruí el amor de Sebastián
Y ahora voy a completar mi venganza, asegurándome de que ambos paguen el precio definitivo. En ese momento, Vargas sacó una pistola de su abrigo, apuntando directamente hacia Sebastián. «¡No!», gritó Rodrigo, finalmente comprendiendo la magnitud de la manipulación de la que había sido víctima. «Esto no es lo que yo quería». «Ya no importa lo que tú quieras, Rodrigo», replicó Vargas fríamente. «Fuiste una herramienta útil, pero ahora que has cumplido tu propósito, ya no te necesito». Sebastián se colocó instintivamente entre la pistola y la oficina donde estaba Valentina. «Vargas, sea lo que sea que mi padre le hizo, yo no tengo nada que ver con eso. Deje ir a mi hija. Tu hija va a presenciar la muerte de su padre, igual que mi hijo presenció la destrucción de su familia por culpa de los Mendoza». En ese momento crítico, Rodrigo tomó la decisión más importante de su vida. Sin dudar, se lanzó hacia Vargas, gritando: «¡Sebastián, corre!». El sonido del disparo resonó por todo el almacén como un trueno, seguido por un silencio ensordecedor que fue roto únicamente por el grito desgarrador de Valentina. «¡Papá!». El disparo había alcanzado a Rodrigo en el hombro, enviándolo al suelo con un grito de dolor. Pero su sacrificio había dado a Sebastián los segundos cruciales que necesitaba. Se lanzó hacia adelante, aprovechando la distracción de Vargas para desarmar al hombre mayor en una lucha desesperada. La pistola se deslizó por el suelo de concreto, mientras ambos hombres luchaban con ferocidad. Vargas, a pesar de su edad, luchaba con la fuerza desesperada de alguien que sabía que esta era su última oportunidad de completar décadas de venganza planificada. «¡Papá!», gritaba Valentina desde la oficina elevada, luchando contra las cuerdas que la mantenían atada. «Tío Rodrigo está sangrando». El grito de su hija le dio a Sebastián la adrenalina final que necesitaba. Con un movimiento desesperado, logró derribar a Vargas contra una de las columnas de metal. El impacto dejó al hombre mayor aturdido el tiempo suficiente para que Sebastián recuperara la pistola. «Se acabó, Vargas», dijo Sebastián, apuntando el arma hacia el hombre que había destruido tantas vidas con su sed de venganza. Vargas se rió débilmente, sangre goteando de su labio partido. «¿Vas a matarme, Sebastián? ¿Vas a demostrar que eres exactamente el tipo de hombre que siempre supe que eras?» Sebastián miró la pistola en sus manos, sintiendo el peso no solo del metal, sino de la decisión que estaba a punto de tomar. En ese momento, Rodrigo logró incorporarse parcialmente, presionando su mano contra la herida de bala en su hombro. «Sebastián», murmuró con voz débil pero clara, «no lo hagas. No te conviertas en él. Papá nos enseñó que siempre hay una opción mejor que la venganza». Las palabras de su hermano resonaron en el alma de Sebastián. Lentamente, bajó la pistola y sacó su teléfono, marcando el número de emergencia. «Necesito una ambulancia y la policía en el almacén industrial 47, inmediatamente». Mientras esperaban a las autoridades, Sebastián corrió hacia la oficina elevada para liberar a Valentina. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor de su cuello con tal fuerza que pensó que nunca lo soltaría. «Pensé que ibas a morir, papá», sollozó contra su hombro. «Nunca te voy a dejar, pequeña. Nunca más». Cuando bajaron, encontraron a Rodrigo recostado contra una pared, pálido pero consciente. Sebastián se arrodilló junto a su hermano, sintiendo el peso de todos los años perdidos entre ellos. «Rodrigo, yo lo siento tanto. Siento no haber luchado más por encontrarte después del funeral. Siento haber permitido que alguien más definiera nuestra relación». Rodrigo sonrió débilmente. «Yo soy quien debe disculparse, hermano. Casi destruyo tu única oportunidad de ser feliz por culpa de mi ceguera y mi orgullo». «¿Isabela?», preguntó Rodrigo con preocupación genuina. «Va a estar bien», respondió Sebastián con certeza. «La doctora Beltrán dice que el daño causado por los medicamentos incorrectos es reversible. Va a necesitar tiempo y tratamiento, pero va a recuperarse completamente». Las sirenas se escucharon a la distancia, acercándose rápidamente al almacén. Mientras esperaban, Valentina se acercó tímidamente a Rodrigo. «¿Tú eres realmente mi tío?», preguntó con la curiosidad inocente de una niña. «Sí, pequeña. Soy el hermano de tu papá, aunque no he sido un muy buen tío hasta ahora. Mamá dice que las familias a veces se pelean, pero que el amor siempre puede arreglar las cosas si las personas están dispuestas a intentarlo». Rodrigo miró a Sebastián con lágrimas en los ojos. «Tu hija es muy sabia.
Se parece a su madre, respondió Sebastián con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos por primera vez en años. Los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de Rodrigo, mientras la policía arrestaba a Vargas. Durante todo el proceso, Sebastián mantuvo a Valentina cerca, protegiéndola del caos mientras daba su declaración a los detectives. Días después, el Hospital San Rafael se había transformado en un lugar de esperanza en lugar de desesperación. La habitación de Isabela estaba llena de flores, cartas de apoyo de empleados de Sebastián, y lo más importante, estaba llena de amor familiar. Isabela se veía considerablemente mejor. Su color había regresado, su respiración era normal, y aunque aún estaba débil, los médicos confirmaron que respondía excelentemente al tratamiento correcto. «No puedo creer que Rodrigo haya hecho todo eso por venganza», murmuró Isabela, tomada de la mano de Sebastián mientras Valentina dibujaba en una pequeña mesa junto a la ventana. «No fue realmente venganza», reflexionó Sebastián. «Fue dolor. Dolor que alguien más manipuló y dirigió hacia nosotros. Rodrigo era tan víctima como nosotros. ¿Cómo está él? Mejor. La cirugía fue exitosa, y los doctores dicen que se recuperará completamente. Pero más importante, está en terapia. Está trabajando en procesar todo lo que pasó y en reconstruir su vida». Valentina levantó la vista de su dibujo. «¿Tío Rodrigo va a poder venir a tu boda con mamá?» Sebastián e Isabela se miraron, ambos sonrojándose ligeramente. «¿Quién dijo algo sobre una boda?», preguntó Isabela con una sonrisa traviesa. «Bueno», dijo Sebastián, poniéndose de pie y sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Ya que el tema salió...» Isabela se llevó las manos a la boca mientras Sebastián se arrodillaba junto a su cama. «Isabela Morales, perdí 8 años de nuestras vidas por miedo y orgullo. Casi te pierdo para siempre por la maldad de otros. No quiero desperdiciar ni un día más sin ti y Valentina en mi vida». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso elegante pero simple, con un diamante que capturaba la luz de la ventana como una promesa de futuro brillante. «¿Te casarías conmigo? Serías mi esposa, mi compañera, la madre de nuestros hijos y mi mejor amiga por el resto de nuestras vidas». Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela mientras extendía su mano temblorosa. «Sí, Sebastián. Sí, por supuesto que sí». Valentina aplaudió con entusiasmo, corriendo hacia la cama para abrazar a sus padres. «Vamos a ser una familia de verdad para siempre». En ese momento, tocaron suavemente la puerta. Rodrigo apareció en el umbral, todavía con el brazo en cabestrillo, pero sonriendo genuinamente por primera vez en años. «Espero no estar interrumpiendo», dijo tímidamente. «Nunca», respondió Sebastián, levantándose para abrazar cuidadosamente a su hermano. «Acabas de llegar a tiempo para celebrar nuestro compromiso». Rodrigo miró a Isabela con sinceridad profunda. «Isabela, sé que no hay palabras suficientes para disculparme por lo que hice, por el dolor que causé». Isabela extendió su mano libre hacia él. «Rodrigo, todos fuimos víctimas de la manipulación de Vargas. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos, como una familia». «¿Familia?», preguntó Rodrigo con voz quebrada. «Familia», confirmó Sebastián firmemente. «Si estás dispuesto a hacerlo». Meses después, en una ceremonia íntima en los jardines del hospital universitario donde Isabela había recibido su tratamiento exitoso, Sebastián e Isabela intercambiaron votos ante un pequeño grupo de familiares y amigos. Valentina sirvió como dama de honor, llevando un ramo de flores que había elegido ella misma. Rodrigo, completamente recuperado, sirvió como padrino de bodas de su hermano. En sus votos, Sebastián prometió: «Isabela, prometió amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero más importante, prometo nunca más dejar que el miedo tome decisiones por mí. Prometo luchar por nosotros, por nuestra familia, todos los días de mi vida». Isabela respondió: «Sebastián, prometo confiar en nuestro amor, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Prometo enseñar a nuestros hijos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que las familias se hacen más fuertes cuando enfrentan las dificultades juntas». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Valentina gritó de alegría: «Ahora sí somos una familia completa». Esa noche, durante la recepción, Rodrigo se acercó a Sebastián mientras observaban a Isabela y Valentina bailando juntas. «Hermano,
dijo Rodrigo suavemente. He estado pensando en lo que quiero hacer con mi vida ahora que tengo una segunda oportunidad. ¿Y? Quiero trabajar contigo. Quiero aprender el negocio que papá construyó y que tú has hecho crecer. Quiero ser parte de la empresa familiar nuevamente, si me das la oportunidad. Sebastián sonrió, poniendo una mano en el hombro de su hermano. Rodrigo, siempre hubo un lugar para ti en la empresa. Solo estaba esperando a que estuvieras listo para ocuparlo. Isabela se acercó a ellos, radiante en su vestido de novia. ¿De qué están hablando mis dos hombres favoritos? De segundas oportunidades, respondió Sebastián, envolviendo a su esposa en sus brazos. Y de familia, añadió Rodrigo. Valentina corrió hacia ellos, su vestido de dama de honor ondeando mientras se lanzaba a los brazos de su padre. Esta ha sido la mejor boda del mundo entero. Mientras la familia Mendoza se abrazaba bajo las estrellas, rodeados de amor y esperanza, Sebastián reflexionó sobre el extraordinario viaje que los había llevado a este momento. Una carta arrugada en las manos de una niña valiente había cambiado todo. Había devuelto el amor a su vida, había salvado a una mujer extraordinaria, había reunido a una familia fracturada y había demostrado que incluso los corazones más endurecidos pueden aprender a amar nuevamente. La venganza de Vargas había fallado porque había subestimado el poder del amor verdadero y la fuerza de los lazos familiares auténticos. Al final, la bondad había triunfado sobre la maldad, el amor había conquistado al odio, y la familia Mendoza había emergido más fuerte que nunca. Y en algún lugar del cielo, Sebastián sabía que su padre estaba sonriendo, viendo finalmente a sus dos hijos unidos, protegiendo y amando a la nueva generación que llevaría adelante el legado familiar con amor, honor y compasión.